Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México. Muy buenas tardes. Son las 19 horas del sábado 4 de julio de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a empezar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico y vamos a abrir a preguntas y comentarios para abordar los distintos temas que hemos trabajado. Le pido al doctor Alomía si lo presenta, por favor. Con mucho gusto, señor subsecretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 127, ya en el 34 día de la nueva normalidad, precisamente caracterizada por el semáforo de riesgo COVID, que veremos en la siguiente diapositiva. Es el semáforo precisamente que está vigente todavía para el día. Estuvo vigente para el día de hoy, está vigente para el día de mañana. A partir del lunes entrará en vigencia el semáforo presentado el día de ayer. Si vemos las siguientes diapositivas, aquí siempre llamando la atención del público que nos escucha a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que precisamente el objetivo que tiene el semáforo de riesgo COVID es alertarnos como población en la entidad federativa en la que nos encontremos residiendo en este momento sobre este riesgo que tenemos de podernos contagiar de la enfermedad, dado que los indicadores precisamente apuntan y en su momento nos develan cuáles estas características que están presentes y que favorecen a que existan contagios en cada una de las entidades. Y es por eso que las actividades que ustedes ven aquí, en función de la magnitud con que se permiten, el aforo con el que se permite realizarlas, las recomendaciones que se emiten, son precisamente para poder disminuir la movilidad, por lo tanto la interacción entre personas y por ende entonces limitar la posibilidad de contagios. Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos otro grupo de actividades. Hoy no las estamos repasando una por una, más bien queremos hacer énfasis que la recomendación a la población es poder sumarse a acatar precisamente las restricciones que aquí vienen. En su momento los gobiernos locales, el gobierno federal también hace la contraparte que le corresponde para poder mantener la regulación de estos diferentes tipos de comercios, de áreas, de lugares, etcétera, para que puedan acatar las medidas que se están dando, pero también el llamado es a la población a que de manera voluntaria también evite en un momento determinado acudir a los lugares, áreas, espacios que se encuentran en este momento cerrados, si su semáforo en su entidad federativa se encuentra en rojo, o entonces estar pendiente de que el aforo y por lo tanto la cantidad de personas que están al interior de alguno de estos negocios, espacios públicos, etcétera, si ven que está en demasía, pues también preferiblemente tomen la decisión de no ingresar o de hacerlo cuando los aforos en su momento así lo permitan. La importancia de esto es, como lo acabamos de comentar, mientras menos interacción haya, sobre todo cuando estamos en un semáforo en color rojo, disminuimos entonces la posibilidad de contagiarnos de una persona que pudiera estar teniendo el virus. Pasemos a la siguiente diapositiva, es precisamente el panorama internacional.
no ha tenido prácticamente cambios importantes en función del porcentaje. Estaríamos prácticamente ya por llegar a los 11 millones de casos confirmados a nivel mundial, de los cuales el 22% han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, y de este grupo, que es precisamente la pandemia activa a nivel mundial, pues bueno, ahora el 58.4% se concentra en la región de las Américas, y es donde está activa la pandemia, y que además durante prácticamente el último mes no ha dado signos de que quiera reducir. Se ha mantenido esa proporción, y sobre todo el número total de casos, que también vemos incrementado el día de hoy, se mantiene bastante activa. Veamos la actualización de los datos en México para el día de hoy. Son 634.991 las personas que fueron clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto ingresaron a protocolo de estudio de la enfermedad. De estas, 252.165 se han confirmado hasta el momento para COVID-19, dando positivas a la prueba del virus SARS-CoV-2, pero también 308.439 dieron o han dado negativo hasta el momento, y por lo tanto ha sido descartada la enfermedad. Hay dos grupos que pertenecen al total de casos confirmados. Uno son los confirmados activos, es decir, los que iniciaron signos y síntomas en los últimos 14 días, 26.075, y otro grupo de personas que también se actualiza son las lamentables defunciones. El día de hoy 30.366 son las personas que fallecieron y que su prueba de laboratorio dio positiva a el virus SARS-CoV-2. Veamos la siguiente diapositiva, que va a ser la distribución por entidad federativa de todos los casos que hasta el momento se han confirmado. Ahí podemos ver el tamaño de las barras y los números totales para cada una de ellas. La siguiente diapositiva es en relación al grupo precisamente de casos activos, tanto de los casos que se han confirmado ya con un resultado positivo de laboratorio, como aquellos que todavía se mantienen en la clasificación de sospechosos, y los vemos también distribuidos por entidad federativa para poder identificar en dónde están estos casos confirmados activos y en dónde podemos esperar que se incremente esta, digamos, actividad o este periodo de 14 días en relación también a las barras naranja claro, que son las que nos representan dónde se concentran en su mayoría los casos que son aún sospechosos para cada una de las entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de las personas que han fallecido por fecha en la cual ocurrió la defunción, y también tenemos graficadas en la barra de color naranja claro las personas que también fallecieron pero que todavía no han sido confirmadas. Estamos esperando el resultado de laboratorio, aunque sabemos que al menos la mitad de este número de funciones muy probablemente se confirmen en los siguientes días, y vemos también un poco el comportamiento en función del tiempo de cómo se han estado presentando las mismas. La siguiente diapositiva es también la distribución de defunciones, pero ahora por entidad federativa, para poder también identificar cuáles son las que llevan de alguna manera la mayor carga, así como también la expectativa de dónde ésta se puede incrementar en los siguientes días, o donde también se están concentrando la mayoría de las defunciones que aún son sospechosas porque todavía no tienen un resultado de laboratorio. Veamos la siguiente diapositiva, es la distribución de casos confirmados y aún sospechosos por fecha en la cual iniciaron con los signos y síntomas de la enfermedad. Esto lo que nos da es la imagen de lo que nosotros denominamos la curva epidémica, de cómo ha estado sucediendo esta a nivel nacional. Recordemos que esta es la suma de todas las personas o que han dado positivo en el color guinda, o que están aún pendientes de un resultado, pero que presentaron signos y síntomas compatibles con la enfermedad en las 32 entidades federativas. Por lo tanto, su comportamiento precisamente depende de la suma de cómo se está comportando en cada una de ellas. Veamos la siguiente diapositiva, en donde nos quedamos, mostramos ahora precisamente el cambio porcentual
de los casos confirmados acumulados, es decir, de los casos que teníamos el día de ayer a los que tenemos el día de hoy, cuál fue ese incremento en porcentaje. Esta es una gráfica que se había presentado justo hace una semana, la estamos integrando nuevamente al reporte porque además nos permite ver un poco cómo está la velocidad en función de la transmisión en relación justo a los casos confirmados, y vemos que el incremento en las últimas 24 horas fue de un 2.8% y vemos que este incremento se ha mantenido pues para las últimas 2 semanas al menos estable, pero si lo vemos desde que inició la epidemia en México, es clara la desaceleración y la disminución de este incremento diario que hemos tenido desde que iniciamos con los casos. Es un indicador interesante que vamos a estarle dando seguimiento cada cierto tiempo para ver cómo se va comportando, ya que nos puede dar información muy valiosa. Veamos la siguiente diapositiva. Es precisamente las personas que hasta el momento se han recuperado. Para el día de hoy, en las últimas 24 horas, se suman 5.104 personas que se han recuperado, representan el 60% de todos los casos confirmados, y vean también, lógicamente, cómo se han ido incrementando en la medida también que la epidemia lo ha hecho. Pero ya para el día de hoy son 152.309 las personas que felizmente se han recuperado de la enfermedad en México. Veamos el siguiente grupo de diapositivas. Son precisamente la ocupación y disponibilidad hospitalaria. La tasa de notificación fue nuevamente del 98%, lo cual nos da una muy buena señal. Aquí vemos que la ocupación de camas de hospitalización general a nivel nacional es del 44%, lo cual deja 16.753 camas todavía disponibles, distribuidas lógicamente en todo México, pero entonces podemos ver en función de los porcentajes por entidad federativa cómo está esta distribución. Ya veíamos que Tabasco había rebasado ese nivel de seguridad de al menos tener un 30% de disponibilidad, de hecho continuó incrementándose, ahora es solamente un 20% la disponibilidad. Se han estado teniendo ya reuniones intersectoriales con el Estado para revisar específicamente en qué municipios, en qué localidades es donde se está teniendo la mayor saturación, para inmediatamente activar otras unidades, seguir reconvirtiendo camas, y que entonces no vaya a llegar este nivel a una saturación que en su momento impida otorgar el tratamiento hospitalario. Tenemos también al estado de Nayarit por encima de ese porcentaje de seguridad, también se está trabajando y en comunicación, y las demás entidades federativas aún con un 30% más de disponibilidad de camas. Cuando vemos las camas que son para pacientes graves críticos, que es la siguiente diapositiva, aquí sí hay mayor disponibilidad. De hecho, todas las entidades federativas aquí sí están por encima de este nivel de seguridad del 30%. Son 5.978 camas de este tipo a nivel nacional que todavía están disponibles, con una ocupación del 39%. Sería la actualización para este día. Gracias, doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Vamos a abrir a preguntas. Usted, por favor, y nos vamos aquí. Gracias, también usted. Adelante. Gracias. Arturo Contreras, de Pie Página. Buenas tardes. Hace como 2 semanas la Ciudad de México implementó este nuevo programa de detección de casos y de rastreo de contactos. Entonces quería saber si hay algún otro gobernador de algún otro estado, en las juntas que tienen los jueves y de las que nos informan los viernes, que haya pensado en incorporar este tipo de sistemas. No sé si, por ejemplo, el gobernador del Mazo en el Estado de México, en las áreas conurbadas a la Ciudad de México, que es donde mayor impacto podría tener y donde la curva va parecida a la de la Ciudad de México por la zona del Valle. No sé si haya como alguna notificación como esa. No sé si en Nuevo León, por ejemplo, que empieza a despegar ya el número de casos. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Un programa
permítame comentar para quien no lo recuerde o no esté familiarizado o familiarizada con en qué consiste este programa que el Gobierno de la Ciudad de México presentó hace 2 semanas y media. Es el programa de detección, cuidado y resguardo, o protección, cuidado y resguardo, que es como se llama formalmente, que consiste en un acercamiento a la comunidad. Durante la fase intensa de la epidemia, uno de los elementos fundamentales, posiblemente el más importante, fue garantizar la disponibilidad de camas hospitalarias para poder atender a toda la población que necesitara ser hospitalizada de acuerdo a las indicaciones médicas, de acuerdo a la situación de salud que presente. Pero también existen oportunidades importantes de reducir una brecha de tiempo que hemos estado observando en todo el país. Ciertamente la Ciudad de México no era la más afectada por este problema, pero sí, igual que todo el país, tenía hasta cierto punto este reto, que consiste en que las personas que están enfermas de COVID acudan a atención médica más pronto. ¿Por qué acudir más pronto? Porque COVID, enfermedad infecciosa, puede causar una forma grave por daño a los pulmones. Principalmente, COVID, ciertamente el virus que causa COVID puede dañar otros órganos, pero primariamente daña al aparato respiratorio. Está todo un espectro de la enfermedad, desde la enfermedad leve, que se presenta con fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y otros síntomas, pero no pasa de eso, dura 15 días, se recupera espontáneamente. Hay personas que tienen un poco más de síntomas o los síntomas son un poco más intensos o debilitantes, y finalmente hay personas que están seriamente enfermas y en general, como hemos dicho, pero no pierdo la oportunidad de recordarlo, son las personas mayores de 60 años o bien que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso, que fuman. El tabaquismo en sí mismo es una enfermedad y el tabaco es invariablemente dañino a la salud, es un producto muy nocivo para la salud en cualquiera de las formas de exposición, en combustión, fumado o vapeado o cualquier modalidad. Estas son las principales enfermedades crónicas que pueden aumentar el riesgo de complicaciones. ¿En qué consisten estas complicaciones? En que se dañen gravemente los pulmones, que extensamente se inflamen, que puede haber destrucción del tejido pulmonar, saturación de líquido que se produce por la respuesta inflamatoria, y al haber líquido al interior de todos los compartimentos de los pulmones, que se llaman alvéolos, son microscópicos, son unas pequeñas bolsitas en las que ocurre el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Cuando se llenan de líquido por efecto de la inflamación, no se puede respirar. Hace aproximadamente 2 meses y medio empezó a ser más consistente la evidencia científica que identifica que las personas que tienen la forma grave de COVID, si llegan más temprano a los hospitales, tienen la posibilidad de ser atendidas con otras modalidades. Dejo en claro, no de tratamientos, desafortunadamente no hay medicamentos específicos que hayan demostrado ser suficientemente útiles para disminuir la intensidad de COVID, pero ciertamente sí, uno de los elementos que causa el daño a distintos órganos es la falta de oxigenación durante un periodo largo. En el momento en que se empiezan a dañar los pulmones, empieza a perderse la capacidad de oxigenar la sangre y de oxigenar, por consiguiente, los órganos, todos los órganos, los riñones, el hígado, el corazón, el cerebro, todos los órganos. Este periodo puede durar algunos días, 1, 2, 3, 5 días. Una persona puede estar ya con un daño importante de los pulmones y no percatarse, porque no siente la dificultad para respirar. Pero la falta de oxigenación, que empieza primero con una reducción relativamente pequeña del porcentaje de oxigenación, el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre, empieza a dañar a los órganos por falta de oxigenación. Entonces,
Conforme pasan los días, la oxigenación es cada vez menor y el daño a los distintos órganos es cada vez mayor. Si las personas acuden más tempranamente a los hospitales, pueden tener, entre otros cuidados, una mascarilla de oxígeno que, sin que sea el respirador o ventilador mecánico, como se conoce técnicamente, le proporcione oxígeno y, a pesar de que los pulmones persisten inflamados, le ayuda a lograr una mayor saturación de oxígeno en la sangre. La sangre normalmente debe tener una saturación de oxígeno mayor al 95%. Esto suele ser menor en zonas de altitud elevada, como la Ciudad de México, que está a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y en cambio al nivel del mar debe ser aún más alta, 98%, por ejemplo. Raramente una persona tiene 100% de oxigenación o de porcentaje de saturación de oxígeno. Entonces, este tiempo es crítico. ¿Cómo lograr que las personas enfermas de COVID lleguen más tempranamente? Una manera es comunicarlo. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Por favor, no se espere. Si usted tiene enfermedades crónicas, tiene mayor de 60 años, es mayor de 60 años, o incluso si tiene familiares con diabetes o hipertensión, considérese de alto riesgo de complicaciones si es que presenta los síntomas de COVID: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza. Y vaya al hospital para que se detecte más oportunamente si tiene un daño importante en los pulmones, cómo está oxigenando su sangre, que se le hidrate. La hidratación es importantísima, la hidratación. Hidratación, 2 o 3 litros de agua al día. Puede utilizarse los electrolitos orales, el Vida Suero oral, sobre todo en los primeros días, sobre todo cuando hay fiebre, porque las personas se deshidratan más durante la fiebre. Entonces, regresando a su pregunta, quise explicar todo esto para poner en contexto de qué manera funciona el programa de detección, protección, cuidado y resguardo. La idea es acercarse ahora a los servicios a la comunidad. Entonces, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha dispuesto una importante cantidad de personal operativo de campo que va a los domicilios. Tiene también una aplicación móvil que, a través de un mensaje SMS al 51515, permite tener un interrogatorio, un cuestionario sobre síntomas que podrían hacer pensar que la persona tiene COVID. El servicio de Locatel reacciona ante ese interrogatorio, tiene ahí en la computadora registradas las personas y les llama cuando tienen un índice alto de sospecha de que están en riesgo. También se han dispuesto de centros de detección con pruebas de laboratorio en distintas unidades de salud comunitarias. Entonces, es un programa muy integral que ha permitido en poco tiempo identificar más tempranamente a las personas en riesgo de COVID. Se ha agregado también un componente importante de estudio y control de brotes. Y esto también es muy importante porque COVID, igual que otras enfermedades infecciosas, se pueden presentar en ciertos espacios: la central de abastos, distintas unidades como las casas hogar para adultos mayores o las guarderías, en fin, ¿no? Es uno de los programas más acabados. Si hay otros estados que tienen, no conocemos a detalle cada uno de ellos, en la medida en que no todos los estados tienen por qué presentarlo a la Secretaría Federal. Cuando lo han hecho, pues agradecemos ese gesto. Tlaxcala, por ejemplo, tiene un programa también de detección temprana y de acercamiento comunitario. Este sí tuve el gusto de que me lo explicaran directamente el gobernador Marco Mena y su secretario de Salud, el doctor Lima. Y sí es muy recomendable que las autoridades sanitarias estatales tengamos presente que la operación de los servicios de salud no la ejecuta la Secretaría de Salud Federal. Eso a veces se olvida y entonces parece como que la Secretaría de Salud Federal es responsable de todas las operaciones de salud que ocurren en la República. No, desde 1997 cada uno de los estados es responsable de la salud de la población que reside en su territorio y tiene independencia, tiene autonomía técnica, tiene
autonomía presupuestal, tiene autonomía operativa. El personal lo contratan los estados. Los planes de trabajo los definen los estados. Entonces, pero desde luego la Secretaría Federal ve con gusto la oportunidad de apoyar, de dar los lineamientos generales, etcétera. En el caso de la Ciudad de México, por la cercanía física y también la compenetración de nuestros grupos profesionales, sí tenemos una participación un tanto más activa y hemos acompañado este programa, que es iniciativa de la Ciudad de México, pero que hemos podido apoyarles en algunos aspectos. Gracias por la pregunta. Vamos a darle la palabra a usted y luego nos seguimos acá y con usted. Con gusto. Gracias. Hoy 2 de mis compañeros en Milenio publicaron que de acuerdo a reportes oficiales hay un subregistro de al menos del 50% en las muertes. Encontraron que al 19 de junio, desde el inicio de la pandemia en México, se han reportado 38.815 muertes por COVID. Esto en la base nacional del registro civil que administra el Registro Nacional de Población. Y preguntarle a qué se debe esta diferencia tan enorme de cifras, es el 50%, ¿no? Hace 2 semanas entonces reportaban 38.800 muertes y ahorita lo que nos están reportando hoy son 30.000 muertes, ¿no? En ese sentido. La segunda pregunta sería, estamos a un poco más de 2 meses de que lleguen las fiestas patrias, preguntarle si se van a cancelar el grito de independencia, todas estas festividades, el desfile del siguiente día. Y la tercera pregunta al doctor Alomía, preguntarle si ya se adoptó, se incluyó al tratamiento estándar para pacientes graves hospitalizados con COVID-19 el uso de la dexametasona, como ha propuesto la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, a cargo del doctor Reyes Terán. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Sobre esto que nos relata, es un tema que ha sido de gran interés, por supuesto, a lo largo de varias semanas y con frecuencia lo hemos relatado aquí. El martes próximo pasado, este martes reciente, en la conferencia matutina primero y después en esta conferencia vespertina, comenté que desde hace cerca de 3 semanas y media establecimos un grupo de trabajo que permitirá ahora replicar el trabajo que estamos haciendo desde hace 5 semanas con el gobierno de la Ciudad de México. Explico de qué se trata. La vigilancia epidemiológica incluye el reconocimiento de distintas señales, distintos elementos de información que entre otros aspectos proceden de la estadística, es decir, de la identificación numérica de los fenómenos. En este caso, ¿cuál es el fenómeno? La pandemia de COVID, ¿cuál es su representación directa? La ocurrencia de enfermedad en personas. Y las personas, como lo acabo de comentar, pueden tener una enfermedad leve o pueden tener una enfermedad grave y todos los puntos intermedios. Y muy desafortunadamente, en México y en el mundo, esta pandemia ha causado una importante mortalidad. Es una enfermedad letal, puede causar mortalidad. Todos estos elementos, la identificación de personas con el síndrome COVID, la confirmación por laboratorio, la hospitalización, la recuperación, también hay estadísticas de aspectos que son positivos y los presentamos aquí, la recuperación, los egresos hospitalarios, la ocurrencia de ciertas secuelas, la mortalidad, las comorbilidades, es decir, las enfermedades asociadas, todo esto es sujeto de estadísticas. Y en las estadísticas de un fenómeno tan masivo, este y otros, muchísimos otros, la influenza, el dengue, los fenómenos que ocurren en gran cantidad en la población, no es propósito de ningún sistema de vigilancia del mundo contabilizar todos y cada uno de los eventos. No es propósito, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Suiza, ni en China, ni en Corea. Ningún sistema de vigilancia del mundo tiene como propósito hacer una estadística exhaustiva, un censo de estos eventos. En algunos países, no en todos, pero en una gran cantidad, no sé en este momento si es la mayoría o no,
tenemos sistemas de estadísticas vitales. ¿Cuáles son las estadísticas vitales? Los nacimientos, los embarazos, las muertes, la mortalidad a ciertas edades, la mortalidad infantil, la mortalidad en edad escolar, la mortalidad en adultos mayores, etc. Esas son las estadísticas vitales. A veces se confunden. Hay personas que no están familiarizadas con estos dos universos y entonces confunden la estadística con la vigilancia epidemiológica, o al revés. Pero son ejercicios técnicos, aunque tienen puntos de encuentro, puntos metodológicamente semejantes, tienen propósitos distintos y tienen ritmos de operación distintos. En la vigilancia epidemiológica, no solamente durante una epidemia como la de COVID-19, sino en general en su operación cotidiana, día con día, mes con mes, año con año, generalmente es de gran importancia enfocarse a los fenómenos que se pueden detectar, analizar y procesar y comunicar de manera rápida, en tiempo casi real. ¿Por qué razón? Porque muchas de las decisiones que se tienen que tomar dependen de esa documentación en tiempo real. La mortalidad o el evento de morir, desde luego, también se documenta para fines de vigilancia epidemiológica, pero al igual que otros fenómenos masivos, hemos dicho técnicamente esto se llama inconmensurables, no son medibles del todo, lo que más interesa es tener un reconocimiento de los patrones de ocurrencia, es decir, la velocidad de cambio o la tasa de cambio, la propagación territorial, cómo ocurre en ciertas poblaciones versus otras, cómo nos permite comparar el desempeño de los sistemas de salud y los servicios de salud, una institución respecto a la otra, una unidad hospitalaria respecto a las demás, etcétera. Para ese propósito no es necesario tener una contabilidad completa de los eventos, no es necesario. Ahora, que quede muy claro, no quiere decir que no sea importante contabilizar todos los eventos, específicamente los desenlaces fatales, las muertes, son muy importantes. Y también que quede clarísimo, y lo hemos dicho muchas veces, lo repito, cada uno de estos datos puntuales era una persona y debemos tener el respeto y el entendimiento de la gravedad que implica que se pierda tan solo una vida. Pero ahí es donde precisamente está la gran diferencia entre estadísticas vitales, que sí pretenden tener conteos exhaustivos y por lo tanto sus recursos de información son otros distintos a los de la vigilancia epidemiológica. Centrémonos en la historia de COVID. Déjeme, se lo explico para que ahorita lo va a ver. En el caso de COVID, esto lo hemos comentado en varias ocasiones, nosotros registramos los eventos fatales a partir de la atención médica, las personas que llegan a atenderse y desafortunadamente fallecen. Algunas de estas personas, son la mayoría, llegan como enfermos, se hace el proceso de vigilancia epidemiológica que incluye la detección y la confirmación por laboratorio y el registro, la notificación, pero desafortunadamente otras más llegan demasiado graves y mueren y no se le tomó una muestra para el diagnóstico de laboratorio. Aún más desafortunadamente otras personas mueren en el trayecto entre sus domicilios y el hospital. Y aún más lamentable, algunas mueren en casa. Por eso hemos insistido una y otra vez, y hoy lo acabamos de decir, que no se esperen, que vayan lo más pronto a casa. Entonces, estas tres variantes lo que dejan es un vacío de información respecto a la contabilidad para propósitos de vigilancia epidemiológica, tiempo real, tiempos acelerados, día con día, minuto a minuto, de la contabilidad de muertes. Afortunadamente en México tenemos un muy robusto sistema ahora vamos a la otra parte, de estadísticas vitales. ¿Quién gobierna las estadísticas vitales? El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI.
Es un organismo constitucionalmente autónomo que se encarga de las estadísticas vitales. ¿Qué instrumento de información utiliza el INEGI? Recopila información de las instituciones, pero en tiempos más largos. Hace cortes de información anuales, va recopilando estadísticas intermedias, todavía no son oficiales, respondo a su pregunta, todavía no son oficiales. Y esas las recopila, pero cuando llega el final del año, hace lo que se llama técnicamente un corte de información y luego viene un proceso que dura varios meses en donde hace una depuración de información que puede estar errónea, equívoca, confusa, etcétera. Eso es el INEGI y son las estadísticas vitales. A veces se percibe como que se tarda mucho la estadística vital, porque sale generalmente un año después. Y aquí se ve con toda claridad por qué el proceso de estadísticas vitales no es útil a la vigilancia epidemiológica. Entonces, en este caso, el énfasis es tener cuentas completas, en este caso es tener información útil al minuto, en tiempo real. Pongamos ahora otra institución que es muy importante también, el Registro Nacional de Población, RENAPO, que tiene la facultad de coordinar a los registros civiles. El propósito de los registros civiles es tener el elemento legal de la constatación del fallecimiento de una persona. Y ahí el instrumento es otro. Ahí el instrumento se llama acta de defunción. No confundir el acta de defunción con el certificado de defunción. El certificado de defunción no es un documento de carácter legal, es un documento informativo que hace una persona autorizada para ese propósito, generalmente un profesional médico, médica. Y esa persona identifica las causas con un criterio médico que pudieron probablemente haber causado la muerte. Y los registros civiles emiten un documento legal que es el acta de defunción y utiliza como fuente de información el certificado de defunción. ¿Sí? Esta información que usted relata, a lo largo de la semana, concretamente el jueves, salió en noticia de un medio nacional. Como suele ocurrir con las noticias, ayer hablábamos un poco de la infodemia, del interés de las noticias alarmistas y demás, es parte de la actividad empresarial de los medios de información, ya se propagó. Démosle crédito, no sé si sea la fuente primaria, pero este medio mexicano el jueves publicó una noticia con un encabezado falso que decía que queríamos ocultar información, con una nota bastante buena de nuestra compañera, ¿cómo se llama? Mariluz Roldán, una nota buena, un encabezado alarmista y además falso. Y de ahora ya se propagó. Está bien. Es una noticia vieja, ya se les perdió la primicia a los que la sacaron el viernes y hoy sábado. Pero bueno, eso es entre periodistas, ya verán qué implica. Y usted me pregunta, ¿esa noticia, esos datos, estos 38,000 que usted me refiere, son oficiales? La respuesta es no, por varias razones. RENAPO también hace un análisis de su información y documenta que puede tener la información primaria, era equívoca, era incorrecta, y entre otras cosas porque en el certificado hay muchas variaciones en la calidad de la información que se pone. Nosotros recordarán que lo comunicamos desde el 13 de abril, publicamos un lineamiento técnico para mejorar la calidad del llenado de los certificados específicamente relacionados con COVID y cómo los diagnósticos deberían ser asentados para tener información más fidedigna. El martes comenté que establecimos un grupo de trabajo, un grupo técnico en el que participa RENAPO y entonces nos aporta esta información. Hay un boletín que emite RENAPO, de origen no es de carácter público porque precisamente es información preliminar, pero bueno, está ahora en alcance del público. Es parte de nuestro trabajo. Está INEGI, está el Instituto Nacional de Salud Pública, está la Organización Panamericana de la Salud. Y entonces estamos haciendo un análisis integral de la mortalidad en exceso
durante la epidemia de COVID y procederemos además a hacer otro subanálisis de la mortalidad posiblemente atribuible a COVID. Y en cuanto tengamos estos resultados lo presentaremos. Y esto complementa el trabajo que también estamos haciendo con un grupo diferente con la Ciudad de México. Esa es la situación. ¿Una era también para mí o las dos? Todavía es temprano para saberlo. No hemos tomado una decisión formal. Vamos a ir monitoreando el semáforo, las tendencias, la hospitalización. Cuando llegue el momento tomaremos una decisión. Bien, en relación a la pregunta de la dexametasona, desde el inicio de la epidemia en México y cuando se formaron los diferentes componentes de acción para definir la preparación y la respuesta, uno de ellos fue precisamente el componente de atención médica e investigación científica. Este componente se conforma por toda una serie de profesionales de la salud, especialistas sobre todo en la materia, investigadores, y están coordinados por la CINSAE, dirigidos por el doctor Gustavo Reyes Terán y el doctor Simón Cagua. Ellos han estado dando seguimiento puntual en este componente, es decir, donde se concentran todos estos científicos, todos estos especialistas, a las diferentes propuestas, opciones de posibles terapias que pudieran tener en algún momento algún beneficio para los pacientes con COVID-19 y han estado dando un seguimiento muy puntual. Precisamente esta semana que está terminando, ellos tuvieron una reunión en donde definieron ya un documento que va a ser oficial en los siguientes días, es decir, va a ser un posicionamiento oficial de la Secretaría de Salud, en donde se va a publicar cuál es el estatus que guardan muchos de estos nuevos tratamientos que están, la gran mayoría de ellos todavía en ensayos clínicos, es decir, en protocolos de investigación. Algunos de ellos todavía no han demostrado ningún tipo de utilidad. Algunos ya no la demostraron o además inclusive generaron algún riesgo implícito en su uso, por eso ya el documento dirá estos no hay que usarlos o estos todavía están bajo investigación. La dexametasona es uno del tercer grupo, es decir, de aquellos que sí ya demostraron algún beneficio a los pacientes que presentan COVID-19. Sin embargo, esto tampoco significa que deba de utilizarse de manera abierta y para cualquier paciente. De hecho, tanto la investigación internacional como nacional en relación a la dexametasona lo que ha revelado es que sí tiene una utilidad en el tratamiento del paciente grave y además a dosis bajas. Decir que tiene utilidad en el paciente grave y a dosis bajas, entonces lleva implícito que es un tratamiento que se debe de utilizar solo en el segundo y tercer nivel de atención, que es donde están los pacientes hospitalizados. No debe de utilizarse en el primer nivel de atención ni en los pacientes ambulatorios, porque los efectos y el uso de este medicamento es más bien para controlar, para en su momento mitigar las acciones que produce la gravedad de la enfermedad. Y cuando hablamos de dosis bajas, precisamente esta es una dosis que debe de ser calculada y suministrada por profesionales que las sepan manejar, que tengan el conocimiento para hacerlo. Entonces tampoco, y esta es la recomendación para las personas que están en casa, si yo creo ser un caso sospechoso de COVID o ya me diagnosticaron COVID, pero soy un caso leve que puedo seguir mi evolución en el domicilio, no debo de ir a adquirir este medicamento y tomarlo, porque más que un beneficio que no está demostrado en ese nivel, más bien me puede traer una complicación, sobre todo si no lo sé dosificar, si no es un médico preparado, certificado el que me lo está dando. Entonces el mensaje puntual es, sí, dexametasona ha demostrado ser de beneficio para el paciente COVID, pero solamente se debe de usar en pacientes graves y ser administrado y dado seguimiento por profesionales de la salud capacitados en su uso. ¿Oficial la recomendación para su uso en hospitales? Va a ser oficial a partir de que se emita este posicionamiento, ya quedó, digamos, en los comités consensuado, solamente falta que salga el documento, esto será en los próximos días. Gracias, por favor, usted. Adelante, Carlos. Sí, gracias. Buenas noches, doctor Gatell. Buenas noches, doctora Lumía. Buenas noches a todos.
Al respecto de la pregunta que hace el compañero de Milenio, efectivamente, yo la quería hacer el día de ayer, sin embargo ya se amplió. Solamente quiero hacer una precisión, doctor. Efectivamente, yo leí el asunto de RENAPO, que había una diferencia en el subregistro con la Secretaría de Salud. Ya nos está aclarando usted al respecto el trayecto que lleva la diferencia entre lo que es el certificado de función y el acta de función. Yo haría una pregunta. Tengo conocimiento de gente cercana que ha fallecido, que por ejemplo fallecieron de alguna de las enfermedades que les llaman morbilidad, diabetes, asma, hipertensión, y desgraciadamente fallecieron en trayecto efectivamente al ir al hospital. Y sé que tengo conocimiento de que su certificado de función habla al respecto de falleció de alguna de estas enfermedades, probable COVID. Esto no entra en la estadística, entiendo yo, de que falleció por COVID, porque no estaba comprobado que así fue, ¿verdad? Es la primera pregunta. Y la segunda es respecto a lo que hablamos hace algunos días, mi pregunta también fue al respecto, donde usted nos ilustraba de que cuando empieza la pandemia del COVID no había efectivamente fue algo imprevisto. Se empezaron a hacer contrataciones de personal médico, ¿no? Este personal médico que ha sido contratado por la Secretaría de Salud Federal a nivel nacional, en los diferentes estados, naturalmente son médicos generales, no tienen todavía la especialidad en el tema de neumología, entiendo yo. Está contemplado dentro de la Secretaría de Salud y dentro del nivel académico darle las facilidades a todos estos médicos generales en poder entrar a estas especialidades, ya que obviamente estas especialidades tienen una serie de candados y requisitos para ingresar. Hay esa posibilidad de que haya esta facilidad para que ellos puedan hacer esta especialidad, no solo ahorita, están siendo capacitados, pero no tienen todavía esa amplia experiencia. Nada más eso. Gracias. Muchas gracias. Sobre lo segundo, yo creo que vamos a invitar al doctor Alejandro Sbarch, quien es el coordinador de este aspecto en el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que tiene un plan, él lo coordina, desde luego con el apoyo y la supervisión del maestro Juan Ferrer, el director general del INSABI. Tienen un plan muy bien estructurado que establecieron desde febrero, la última semana de febrero, para hacer este reclutamiento de personal de salud. Este plan, a su vez, es una adaptación específica para el ritmo de necesidad de COVID, pero que ya venía de la convocatoria de médicos y médicas del bienestar. Recordarán que esto lo presentamos desde que empezó 2020, porque es una de las 4 encomiendas específicas que se le hicieron al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. No perdamos de vista que en México había un déficit, sigue habiendo, se calculaba de 240,000 profesionales de la salud, 240,000 personas profesionales de la salud. Esta es la carencia de personal médico que se ha estimado por muchos años, no solamente ahora que nosotros estamos en esta responsabilidad, sino agencias internacionales diversas, la OCDE, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, han hecho este tipo de análisis desde hace mucho tiempo. Ya se sabía que México no estaba formando suficientes profesionales de la salud en sus universidades y, por lo tanto, no estaba satisfaciendo la necesidad de personal en el Sistema Nacional de Salud público. Entonces, en este momento, cuando llegó COVID, pues se aceleraron los esfuerzos de reclutamiento, desde luego los esfuerzos de formación también se van a acelerar. Ayer comentábamos que ya existe un plan concreto que empezó a ejecutarse de ampliar al doble los espacios en las residencias médicas. Las residencias médicas son los cursos de especialización médica, los cursos universitarios que permiten formar especialistas en distintas ramas de la medicina a partir de médicas y médicos generales. Entonces, solo para precisar, los reclutados ahora incluye también especialistas, no son solamente médicos generales, pero también es más difícil conseguir médicas y médicos especialistas por la misma razón, que las especialidades médicas, los programas universitarios de especialidades médicas a lo largo de varios años, en particular los últimos 15, del 2000 al 2018, fueron limitados. No se abrían suficientes plazas para formar personal de salud en México porque no se destinaban los recursos, el financiamiento y no había la voluntad de formar más personas especialistas en México. Y por eso enfrentamos el COVID
con una carencia acumulada, histórica, que viene de varias administraciones anteriores, en particular desde el año 2000, 2012 hasta el 2018. Pero podemos traer al doctor Sbarch, lo volvemos a invitar, y que nos explique en qué va todo este plan. Hasta el momento se reclutaron 50,000 miembros del personal de salud, no son solo médicos y enfermeras, incluye otro personal, por ejemplo, de inhaloterapia y otros campos, rehabilitación pulmonar, etcétera, que también son parte de los equipos técnicos. Gracias, Carlos. Y creo que dejé una pregunta sin responder. Únicamente la situación respecto a que cuando el certificado médico dice probable COVID, no entra dentro del ¿Cómo se va a registrar? Efectivamente, parte de lo que comentábamos con nuestra compañera de Milenio es esto, y por cierto, para no dejar ninguna duda al respecto, esto lo he dicho innumerables ocasiones, desde el principio sabemos que los casos que aquí presentamos todos los días no representan la totalidad de las personas enfermas con COVID en México. Eso lo he explicado muchísimas veces, desde antes de que tuviéramos el primer caso en México. Y la razón es esta que he explicado: ni en México ni en ningún país del mundo es propósito hacer una contabilización exhaustiva de los casos o de los casos fatales. También estamos conscientes que la cuenta de muy lamentables defunciones que presentamos todos los días aquí no representan la totalidad. Lo hemos también dicho una y otra vez. Por eso un poco me llama la atención estas noticias que de repente parecieran como que descubrieron algo, una sorpresa. Está bien, digo, si como ejercicio periodístico supongo que es parte del trabajo. Un poco lamentable cuando le quieren colgar ahí una falsedad, como decir, están ocultando casos, les descubrieron que tenían más muertes. Si echaran una revisión de lo que hemos dicho aquí desde enero, pues se darían cuenta de que no es eso. Es un trabajo técnico donde una cosa es la vigilancia epidemiológica y otra es la estadística vital, que suele ser un proceso de compilación, de análisis más lento y que lo hace autoridades específicas. Ahora, respecto al certificado de función, el certificado es un documento gratuito, por cierto, aprovecho para que si hay alguna situación de anomalías, el certificado es gratuito, nadie le vayan a querer sorprender con que le quieren dar un certificado de función y le quieren cobrar. Es un documento gratuito y es obligación de cualquier unidad de salud que si lamentablemente fallece una persona, le den un certificado correctamente llenado y firmado. El certificado tiene una lista de 4 causas de defunción. La que es directa es el fenómeno donde se alteró gravemente el funcionamiento del organismo y causó directamente la muerte. Pero algo llevó a que ocurriera esa causa y es la segunda causa. Y algo llevó a que ocurriera esa segunda causa y es la tercera causa. Y al final de la lista aparece lo que técnicamente se llama la causa básica de defunción. Entonces, una persona que muriera por COVID, aun cuando no tuviera la confirmación por laboratorio, se debe asentar como probable COVID o simplemente COVID, que es lo que usted habrá visto en el documento de RENAPO, y eso procede del lineamiento que estableció la Secretaría de Salud atendiendo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, lineamiento que se emitió el 13 de abril, con el propósito de que tuviéramos la mejor posibilidad de que no queden sin documentar. La Secretaría de Salud, al Gobierno de México, le interesa que no quede sin documentar el verdadero tamaño de la epidemia. ¿Sí? Entonces, esta es la idea que prevalece. Entonces, ahí están y cuando se considera así, de acuerdo al lineamiento, corresponde ser considerada como una muerte COVID. Gracias. Usted, por favor.
Buenas noches. Rivelino Rueda, del portal digital reversos.mx. Retomando un poco lo que se hablaba el jueves de comorbilidades y de estos grupos que tienen una realidad paralela a lo que es la epidemia. Por ahí en la semana, en uno de esos periódicos que tiene una realidad paralela, le preguntaban sobre falta de ventiladores o de camas en Zihuatanejo. Le lanzaba la pregunta, ¿cómo está durmiendo el doctor Gatell? Le preguntó, ¿cómo está durmiendo? ¿Cómo estoy durmiendo yo? Pues pocas horas, pero intensas. Pocas horas en general, desde que empezó este operativo, antes incluso de que tuviéramos el primer caso, mi promedio de horas de sueño a la semana es de 3:30. Ese es el tiempo que duermo. ¿Y tranquilo? Pues no tranquilo, todos los días y todas las horas del día estoy enfocado a esto. Desde luego tengo que atender otras responsabilidades de mi cargo y encargo como subsecretario, pero esta es mi prioridad mayor y me ocupa la atención continuamente, cada minuto del día. Ahora, le pregunto, ¿cómo se imagina usted que estén durmiendo los dueños de estas empresas que generan estos productos chatarra, los dueños de estas empresas, de estos medios, pero sobre todo los dueños de estas empresas que crean estos productos, bebidas, comida azucarada, teniendo en cuenta que el 70% de las muertes están relacionadas con estas comorbilidades que causan el consumo de este producto? ¿Cómo piensa usted que estén durmiendo? Comprendo su pregunta. Aquí hemos hablado varias veces de este fenómeno muy conocido, muy bien documentado en innumerables productos de investigación de la salud pública, no solo en México, sino en el mundo. Se conoce que desde los años 80 el mundo entró en una fase de consumo acelerada, en general de todo. Que tiene que ver con un fenómeno económico global que yo no podría explicar por no ser persona experta en el campo, pero donde básicamente empezó a globalizarse la economía, y uno de los aspectos que se globalizaron también fue la producción de alimentos. Nuestros sistemas agroalimentarios empezaron a transferir productos no para el consumo local o preferentemente no para eso, que antes era así, o más característicamente había consumo local, y se empezaron a desplazar a los mercados globales. Y en esos mercados globales, los productos, por ejemplo el maíz, se empezaron a utilizar no para el consumo directo, sino para ser procesados o ultraprocesados y producir pequeños componentes, mayormente químicos, de los productos industrializados. Cereales que en realidad son en un contenido grande, azúcares añadidas, colorantes, saborizantes, pero que se presentan como cereales. Los refrescos, las bebidas azucaradas, carbonatadas, que tienen enormes cantidades de distintas azúcares y que desde hace varios años el azúcar principal que tienen es fructosa, que a su vez viene de un producto que es de amplio uso en la industria de alimentos procesados, que es el jarabe de maíz alto en fructosa, que se utiliza para muchísimos productos. Este es un fenómeno muy bien documentado. Por cierto, el doctor Víctor Manuel Toledo, nuestro respetadísimo secretario de Medio Ambiente, escribía sobre esto ya desde los años 80 o 70 tardíos, cuando se perdió la autosuficiencia alimentaria en México y se empezó a producir para desplazar a las economías globales y entonces comprar del exterior o a través de productoras en México estos productos ultraprocesados. Y eso desplazó qué comemos o qué podemos comer, porque en México hay una enorme oferta, una enorme disponibilidad, obviamente acompañada de mercadotecnia, de publicidad, de productos ultraprocesados y procesados que tienen un muy bajo valor nutricional y en cambio elevadísimos contenidos de azúcares, de sales, de grasas y en general de calorías.
Hoy sabemos que eso ha sido el motor fundamental de la epidemia, colosal epidemia de enfermedades crónicas, que en México ha estado por varios años, a veces baja al segundo lugar o tercero, pero por momentos ha sido el primer consumidor de refrescos, consumidor de estos productos industrializados y consecuentemente el país con las mayores prevalencias de obesidad, de diabetes, de sobrepeso. Esto en sí mismo es un problema. Es un grave problema de salud pública. Hemos comentado aquí que la mitad de la mortalidad, a propósito de la pregunta de Milenio sobre mortalidad, la mitad de la mortalidad en México está directamente relacionada con enfermedades asociadas con la mala alimentación. La mitad. Obviamente, enfermedad cardiovascular, que es la primera, diabetes y sus complicaciones, que es la segunda, enfermedad crónica del hígado, que es la cuarta, etcétera. Varios de los cánceres también. Entonces, la pregunta me parece interesante. ¿Cómo están durmiendo? Pues yo lo que diría es que hay una enorme oportunidad de reflexión sobre nuestro modelo de vida y modelo de consumo, pero también quien se ha enriquecido por décadas a partir de un conjunto de productos que han dañado a la población, que en el caso de México matan a la mitad y que hoy son un contribuyente importantísimo de la mortalidad por COVID en México. Varios de estos medios esta semana destacaban que México rebasó a España, que México rebasó a Italia, que México no baja la letalidad. Este es el México que tenemos, el México que nos produjeron con este tipo de productos. Entonces, yo creo que hay oportunidad para reflexión, ignoro cómo puedan estar durmiendo, pero supongo que hay oportunidad para reflexionar y cambiar nuestro sistema agroalimentario hacia uno que sea más justo, más saludable, más sostenible e incluso más competitivo. Ellos ya tienen responsables, doctor, y bueno, todos los días los manejan y de hecho los responsables ambos tienen el apellido López. ¿Ustedes les van a pedir que asuman su responsabilidad? ¿Ellos tienen que asumir su responsabilidad o ustedes les van a pedir que asuman esta responsabilidad que tienen en esta mortalidad tan alta que hay en esta epidemia? A mí me parece que la sociedad mexicana es consciente en su gran mayoría de cuáles son las realidades que enfrenta. Y hay aspectos que pudieran parecer muy técnicos, como los aspectos de la salud pública, pero en la medida en que tengamos una conciencia clara de dónde vienen, cuál es el origen fundamental, la causa básica, hablábamos de causas básicas, la causa básica de la colosal epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes en México y muchos cánceres es el patrón alimentario, el patrón de consumo que tenemos en México. Y pretendemos cambiar, insisto, del sistema agroalimentario que tenemos a uno que sea justo en términos sociales, saludable, sostenible en términos ecológicos, en términos ambientales y que estamos seguros además va a ser más competitivo en términos económicos. Son las 20:02 minutos, aquí lo vamos a tener que dejar. Nos vemos mañana domingo. Muchas gracias.